País de Mentiras por Sara Šefčovič. Negar. Aunque parezca increíble, muchas veces se llega al extremo de negar hechos y dichos y asegurar incluso que nada de lo que se dice que sucedió efectivamente sucedió o que no dicen lo que dicen que dije. En 1998, el obispo de Torreón dijo que los ministros de culto preparaban una estrategia para que pudieran ocupar puestos públicos, pero ante el escándalo que generaron sus declaraciones, el secretario ejecutivo de la Comunicación Episcopal de la Pastoral Social dijo que eso no era lo que había dicho el prelado. Y el presidente Fox usó mucho el recurso de negar sus propias palabras, culpando a quienes las habían transmitido o entendido mal. Cada vez que las secretarías del Medio Ambiente y de Salud afirman que las playas y el mar de algún centro turístico están gravemente contaminados, las autoridades de esos lugares se retratan dándose un chapuzón para demostrar que no es cierto. Y quitan los anuncios de alerta y las banderas rojas, incluso en zonas declaradas de alto riesgo. O de plano, mienten haciendo públicos informes viejos para que parezca que las cosas están dentro del rango aceptado o tolerable. Pero el ejemplo más sublime es el que sucedió en 2005, un día en que había marchas y plantones de distintos grupos en varios lugares de la capital y llovía cántaros, por lo cual la gente se quedó atorada en sus autos hasta 6 horas, pero cuando le preguntaron al jefe de gobierno de la capital sobre ese asunto, respondió que él no había tenido ningún problema para llegar de su oficina a su casa, lo cual por supuesto no podía ser verdad, no había forma de que lo fuera, a menos de que se hubiera trasladado en helicóptero. A veces, la negativa tiene que ver con la afinidad ideológica o partidista. Por ejemplo, durante el conflicto postelectoral de 2006, los dueños de comercios, hoteles y restaurantes de la zona cerrada por el plantón se quejaban de enormes pérdidas económicas y hablaban de 20 millones de pesos diarios. Pero el secretario de Turismo de la capital, cuyo partido era el que llevaba a cabo el plantón, hablaba de que eran solamente 5 millones. Pero cuando los comerciantes de las inmediaciones de la Cámara de Diputados se quejaron de que por el cerco policíaco que había cerrado las calles habían perdido en tan solo 2 días más de 13 millones de pesos, ninguna autoridad les corrigió la cifra porque eran periodistas como ellos. Y también se da el caso de negativas que tienen que ver con la amistad. Cuando la escritora Elena Poniatowska afirmó en un comentario televisivo que el DF no tenía nada que pedirle a Ciudad Juárez en cuanto se refería a mujeres asesinadas. Negó que eso fuera una crítica al gobierno de la ciudad. Señalé un hecho delictivo, no hablé de la gestión de López Obrador, a quien quiero y admiro. Hay ocasiones en que las negativas llegan al absurdo. Fue el caso de un jefe de gobierno de la capital cuando dijo que no estaba construyendo un distribuidor vial, y el eminente abogado Ignacio Burgoa publicó un desplegado en el periódico reclamándole por negar lo que todos veíamos con nuestros ojos, y fue el caso del secretario de Gobernación de Vicente Fox, quien ante los medios aseguró que no se habían dado ni se darían permisos para abrir casinos, en el momento preciso en que su oficina los estaba expediendo por instrucciones directas suyas. Este caso merece relatarse más ampliamente, porque es un ejemplar para ver cómo funciona esto de la mentira en el discurso político. Lo primero que hizo ese secretario cuando se le acusó de autorizar los dichosos casinos, que están prohibidos por ley, fue negarlo rotundamente y decir que no sabe de qué hablan, no está enterado. Pero poco después salieron a la luz los documentos que le impedían seguir aferrándose a la negativa. Después, su respuesta empezó a cambiar, siguiendo una ruta de transformaciones así: decir que sí sabía del asunto pero muy poco, solo generalidades; echarle la culpa a sus subordinados; decir que iba a ordenar una investigación; amenazar con demandar penalmente a quienes lo estaban difamando; cambiar el tema y decir que el problema no eran los permisos concedidos, sino que se trataba de un ataque contra él, motivado por razones políticas; exigir a los autores intelectuales del supuesto ataque que saquen la cara y dejen de actuar en oscurito; reconocer que siempre sí sabía y que había sido él quien había dado los permisos, pero asegurar que lo hizo por el bien de la patria, porque así democratizaba el mercado de las apuestas, que de todos modos existía, y rompía el monopolio del partido opositor. En el lapso de poco más de una semana, el hombre que había jurado que nunca permitiría la apertura de casinos, no solo los había autorizado, sino que además había pasado por obra y gracia de su propio discurso de negar el hecho de convertirse a sí mismo en un héroe, con una misión: seguiré pisando callos, esta es la manera de combatir los negocios ilegales. El proceso seguido por el secretario de Gobernación Santiago Krill es un esquema que se repite y reitera entre nuestros funcionarios, con pequeñísimas variaciones. Pongamos otro ejemplo.
En 1997, después de un operativo policíaco en una colonia del DF, se encontraron 3 cadáveres, y estas fueron las respuestas del jefe de corporación cuando le pidieron explicaciones. 9 de septiembre. No hubo ningún operativo en Buenos Aires. Los policías que pasaban por allí, al ver que asaltaban a una persona, trataron de frustrar este ilícito. 10 de septiembre. Afirmó que los elementos de esta corporación nada tuvieron que ver con esos hechos. 11 de septiembre. Sería muy lamentable que fueran elementos de la policía los que hubieran incurrido en esa acción. 12 de septiembre. Hemos tenido muchos problemas para moralizar a los policías. No los hemos imbuido todavía en la ética. 20 de septiembre. No se comprende la función de la policía, por eso se le sataniza y se le da más importancia a la vida de un delincuente que a la de los policías. 24 de septiembre. Decir no a los operativos es decir sí a la impunidad. 2 de octubre. Expreso mi profunda indignación y pena por el hecho de que los elementos pertenecientes a esta corporación hayan resultado implicados. En los ejemplos citados, se hace evidente que la primera reacción consiste en negar los hechos y solo cuando eso ya resulta imposible, entonces los funcionarios proceden a reconocerlos, pero siempre justificándose, siempre defendiéndose. Diluir la responsabilidad. Una forma de defenderse cuando hay problemas es buscando a quién responsabilizar. En una ocasión en la que hubo un percance en el metro, su director, antes de que se investigara nada, se curó en salud afirmando que el sistema es computarizado para evitar errores humanos, pero el jefe de operaciones le echó la culpa al conductor de que operaba manualmente la unidad. Entonces, el mismo director aseguró que la lluvia impidió que el conductor se percatara de que había luz roja, pero el jefe de operaciones aseguró que el chofer no obedeció la señal. Los trabajadores que cambian durmientes dijeron que tuvieron que desconectar las señales y que tal vez la empresa no dio aviso a los conductores. Pero los encargados del mantenimiento afirmaron que el metro tiene varios sistemas de señales, de modo que lo único que explicaría un accidente de este tipo es que demasiadas personas estuvieran distraídas o alejadas de su lugar de trabajo o que todos los del equipo no estuvieran funcionando. Pero el director aseguró que las instalaciones y los equipos estaban en perfecto estado y que se les daba mantenimiento constante, a lo cual el líder de los trabajadores respondió afirmando lo contrario y asegurando que no se había dado mantenimiento mayor a vías ni convoyes y que llantas y frenos habían llegado a su límite de servicio por la cantidad de kilómetros recorridos y los muchos años de servicio. Por fin, una organización ciudadana le agregó leña al fuego cuando aseguró que el chofer iba distraído porque iba acompañado de 2 mujeres en la cabina, y otra ONG afirmó que, además, el tren iba a exceso de velocidad. Hasta dentro del propio gobierno, los funcionarios que forman parte del mismo se avientan la pelota cuando hay problemas. Cuando el secretario de Turismo no haya cómo explicar los resultados insatisfactorios del sector, argumenta que fue porque no le dieron suficientes recursos, porque el legislativo fue lento para legislar, porque no hubo coordinación entre las distintas dependencias federales, porque faltaron regulaciones adecuadas e investigación, en fin, por angas o mangas, y así se lava las manos de su responsabilidad, diciendo que se deslinda de la caída de la actividad de ese sector porque los involucrados no hicieron su tarea. Cuando los resultados del crecimiento económico son magros, el gobernador del Banco de México culpa a la Secretaría de Hacienda por desaprovechar los ingresos excedentes del petróleo, pues se les usó para el gasto corriente en lugar de destinarlos a pagar la deuda y a construir infraestructura. Cuando los estadounidenses reclaman por tantas personas que cruzan al otro lado a buscar trabajo, el secretario de Relaciones Exteriores culpa al gobierno, sí, al mismo del que forma parte, por no generar suficientes empleos. Hay casos que son de risa, como cuando se demostró que el mar en Acapulco estaba contaminado y el funcionario municipal en turno responsabilizó a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental y esta a su vez a la Comisión Nacional del Agua, la cual por su parte responsabilizó al municipio, de modo que estábamos otra vez en el principio. O cuando los encargados de resolver el problema de la contaminación del aire en la Ciudad de México no pueden hacerlo y dicen que las personas son responsables de enfermarse porque abren las puertas y ventanas de su casa o porque salen de la calle. Los ciudadanos somos culpables de que la contaminación nos afecte porque nos empeñamos en salir a cumplir con nuestras obligaciones y tenemos la mala costumbre de respirar. O cuando los encargados de resolver el problema de la inseguridad no pueden con él y le echan la culpa a las mujeres que andan solas, invitando a que las asalten.
como dice la publicidad, como si se pudiera siempre salir acompañadas, o como si por ir acompañada ya no te saltaran. O cuando durante la temporada de lluvias en el verano de 2006, el jefe de la policía capitalina pidió a los ciudadanos que no salieran de sus casas para evitar que se quedaran atrapados en el agua, como si se pudieran o ir a trabajar, o al médico, o a comprar alimentos. Como si el agua no se metiera a las casas y autos porque el dueño no salga, como si las lluvias sucedieran cuando la gente ya está guardada en su hogar y nunca la sorprendiera en otra parte. Pero como dice el psicoanalista Luis Feder, regañar a otros es un recurso que se usa cuando algún problema nos empieza a molestar, y es que sin duda es más fácil echarle la culpa a otro y regañarlo que reconocer que lo grave que es en la ciudad se inunde porque el sistema de drenaje es insuficiente y no se arregla, que hay contaminación porque no se hace nada para resolverla, que el metro se descompone porque no se le da mantenimiento, que asustan en las calles porque el gobierno no puede contra la delincuencia, pero todavía ningún ejemplo de hasta dónde se puede llegar con esta forma de funcionar supera el siguiente. En marzo de 2002 se reunieron 2 procuradores estatales y una subprocuradora federal para pensar qué hacer frente al grave problema de los secuestros en el país, y llegaron a la conclusión de que el verdadero problema radicaba en que los familiares de las víctimas negociaban con los delincuentes y les pagaban rescates. Entonces, su propuesta fue nada más y nada menos que prohibir esas negociaciones y esos pagos, y no solo eso, sino convertirlos en delito. En palabras de uno de ellos, 5 o 6 muertos y el asunto se resuelve porque a los secuestradores ya no les va a convenir. Secuestrar dejará de ser negocio. Es así que es la manera suprema de quitarse de encima su responsabilidad y pasársela a otros, aunque esos otros sean las víctimas. Esta forma de actuar se ha puesto tan de moda que hasta los encargados de combatir al narcotráfico dicen que solo lograrán su objetivo si los ciudadanos se comprometen en esa lucha. Valiente manera de justificar su incapacidad para solucionar este asunto. Echarle la culpa a otros. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas era jefe de gobierno de la capital y nombró para la Procuraduría de Justicia a una persona que resultó tener antecedentes penales, responsabilizó a una deficiencia burocrática de pasadas administraciones. Cuando la coalición por el bien de todos no obtuvo los votos que esperaba en la elección presidencial de 2006, le echó la culpa al presidente de la República, a los empresarios, al Instituto Federal Electoral, a los medios de comunicación, a los otros partidos políticos, a la manipulación de las computadoras y hasta a los viejos miembros de su propio partido, y a los ciudadanos que contaron mal y permitieron las trampas. A veces, eso de echarle la culpa a otros llega a extremos dolorosos, como fue el caso del bebé que murió en una guardería de Pemex, y los encargados le echaron la culpa a los padres por haberlo llevado enfermo, lo cual era completamente falso. Si hubiera sido cierto, no se los habrían recibido en la mañana. O cuando una mujer en Baja California Sur, dio a luz, pero seguía teniendo contracciones y los médicos, en lugar de revisar, le dijeron que era psicológico. Cuando horas después resultó que había otro bebé pugnado por nacer, ya era demasiado tarde y el pequeño tuvo problemas respiratorios que le causaron la muerte. La explicación no tiene desperdicio. Los médicos del Hospital General que le habían atendido afirmaban que no detectaron la presencia del segundo bebé. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible no detectar esto? ¿No acaso son médicos? Pero afirmaron que de todos modos había muerto porque estaba muy chiquito. Decir que una empresa mete mano en el sindicato, que una lideresa con ambiciones políticas alebresta a sus huestes, que un magistrado fue comprado por algún grupo con tal partido, está por atrás de una protesta ciudadana, o que hay intereses oscuros detrás de la lucha por alguna causa, son acusaciones que escuchamos todos los días para pretender explicar los acontecimientos por la existencia de un malo. Y es que contar con un blanco de ataque contra el que todos se puedan lanzar resulta cómodo y útil, suficientemente distractor y convenientemente aglutinador. Por eso no hay sexenios sin esposa, hermano o hijo acusados de algo. No hay conflictos sin gobernador, empresario o líder sindical considerado responsable de manipular todo por atrás. No hay épocas sin malvado favorito.
y una vez puesto en evidencia al elegido, no hay poder capaz de detener el linchamiento. Un día, el superasesor José Córdoba y el secretario particular Alfonso Durazo, en la mañana el hermano incomodó Raúl Salinas y en la tarde el líder de los mineros Napoleón Gómez Urrita, un mes el Niño Verde y el otro mes la directora de la Lotería Nacional, hace una hora el empresario Lorenzo Zambrano y después de una hora el líder perredista Andrés Manuel López Obrador. La cosa es que siempre encontramos a alguien porque nos encanta demonizar, nos encantan los héroes caídos y nos fascina el deporte de pegarle duro al poderoso, al rico y al famoso. A veces llega tan lejos esto que da risa, como cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acusó al presidente Felipe Calderón nada menos que de haber creado a la izquierda perredista para servir a sus intereses y legitimar sus acciones, o cuando a la lideresa magisterial Elba Ester Gordillo la acusaron de ser la mano invisible responsable de la ley que prohíbe fumar en espacios públicos cerrados. Pero hasta hoy, el villano insuperado sigue siendo el expresidente Carlos Salinas. A él solo se le ha acusado de esto y de lo otro. Se le ha visto detrás de todo y de cualquier cosa. Un solo ejemplo. Durante la lucha por la presidencia en 2000, todos lo acusaban de estar detrás del otro candidato. Así el partido del Centro Democrático Manuel Camacho Solís afirmó: sigue existiendo el poder político de Carlos Salinas de Gortari y es probable que aumente en los próximos años, pero también Cuauhtémoc Cárdenas, de la Alianza por México, en su cierre de campaña acusó al candidato priista de estar ligado al narco y al crimen organizado. Mismo grupo dijo que apoyó a Carlos Salinas de Gortari. Y años después, cuando el proceso se desafueró contra Andrés Manuel López Obrador, este se apresuró a acusar a Salinas de estar atrás del mismo, porque quiere seguirse tragando al país y arruinándolo. El entonces jefe del gobierno capitalino aseguró que la decisión de votar a favor de su desafuero en la Cámara de Diputados ya había sido acordada por el innombrable, el expresidente Carlos Salinas de Gortari. En cambio, para el subcomandante zapatista Marcos Salinas y AMLO era lo mismo. La imagen de Salinas de Gortari, construida por López Obrador, es en realidad un espejo. Por eso su programa tan cercano a aquel del liberalismo social del salinismo. ¿Dije cercano? Más bien la continuación de este programa. AMLO oferta terminar lo que dejó pendiente Salinas de Gortari. Si CSG fue el gobernante ejemplar operador de la destrucción neoliberal de México, AMLO quiere ser el paradigma del operador del reordenamiento neoliberal. Por su parte, el priista Manuel Bartlett también tenía su teoría. Quien está ligado al expresidente es Vicente Fox. La policía de Salinas es la misma de Fox. Hay una alianza muy clara desde que se inició este periodo. Total, que dependiendo quién acusara, todos los demás eran salinistas. ¿Será posible que Salinas estuviera detrás de todo? ¿Que fuera el malo de la película? ¿Por igual para tiros que para troyanos? ¿El monstruo de las 1000 cabezas que surge y resurge a pesar de golpes, denuncias y repudios? ¿El riquísimo que tiene para financiar medios de comunicación y campañas electorales? ¿El más poderoso de los mexicanos que puede determinar desde la selección de candidatos hasta los complots contra algún funcionario, que puede desde imponer el modelo económico neoliberal hasta provocar la desestabilización social? Ni en las películas de Hollywood los villanos tienen tanto poder y son tan indestructibles. Y no solo las personas son villanos, ahora se ha puesto de moda que lo sean también las instituciones. El Instituto Federal Electoral fue acusado de todo por el modo como manejó la información sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2006, y el Centro de Información y Seguridad Nacional ha sido acusado de no haber advertido de actividades adversitivas y sabotajes, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido acusada de no cumplir adecuadamente con su misión. Hay ocasiones
en que las acusaciones recaen en unas misteriosas fuerzas oscuras, con aviesas intenciones y macabros intereses. El presidente Echeverría acostumbraba a acusar de conjuras cuando surgían protestas en el país, y López Obrador usaba la palabra complot. Cuando los problemas son en la economía, se culpa siempre a los acontecimientos del exterior, como si no hubiera instrumentos y políticas públicas que pudieran compensar los vaivenes de las coyuntivas internacionales, dice el economista Víctor Godínez. Cuando se trata del medio ambiente, los funcionarios siempre y sencillamente nunca reconocen que haya problemas y afirman que quienes los encuestan son acarreados que se benefician de una industria de la reclamación. Si se trata de instituciones que no funcionan adecuadamente, se dice que es propaganda partidista malintencionada por parte de agoreros de infortunios. Muchas veces se llega hasta hablar de dignidad ofendida e incluso de injerencia en los asuntos nacionales. Esto sucede cuando los organismos internacionales dicen que en México no se respeta el medio ambiente o los derechos humanos. En 1997, la organización ecologista mundial Greenpeace acusó a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos de abandonar las plataformas petroleras ya inservibles, en lugar de limpiarlas y demostrarlas según se habían comprometido nuestro país frente a la comunidad internacional. Ello redundaba en gran contaminación porque se derraman constantemente hidrocarburos y se generaban óxidos. La respuesta fue increíble. Las autoridades acusaron a los denunciantes de meterse sin permiso a aguas mexicanas para hacer propaganda alarmista y desestabilizar el sureste. Y los periódicos de Tabasco lanzaron diatribas contra la organización. Y en 2008, un grupo de abogados publicó un desplegado de plana completa acusando a una organización internacional defensora de los derechos humanos de tener oscuros intereses cuando criticaba a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De allí al siguiente grado hay apenas un brinco. Este consiste en hablar de vulnerar la soberanía. Y es que la soberanía es una gema preciosa cuya defensa de tantos bríos y por eso tantos se empeñan en ella. Cada vez que la embajada de algún país alerta de sus ciudadanos respecto a la inseguridad en nuestras carreteras, o cuando el embajador o el departamento de Estados Unidos declaran que en la frontera común hay violencia y que las policías no son capaces de garantizar la tranquilidad, surgen inmediatamente las respuestas airadas. Saltan en un momento los nacionalismos ofendidos, porque por igual de funcionarios gubernamentales que de organizaciones de ciudadanos que denuncian el ataque a nuestra soberanía. Y esto no solo se usa en casos de extranjeros, sino incluso a nivel nacional. Cuando en enero de 2003 se pelearon dos grupos policíacos en las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Juárez, en Chihuahua, uno de ellos publicó un desplegado de página completa acusando al otro de una transgresión y de un ultraje a la dignidad y soberanía del estado de Chihuahua que los chihuahuenses no pueden tolerar ni están dispuestos a padecer. Lo mismo sucedió cuando, a raíz de un escándalo por unas grabaciones que involucraban al gobernador del estado de Puebla en el maltrato a una periodista que había denunciado a una red de periodistas, diversos grupos solicitaron su renuncia, a lo cual varios sindicatos de la entidad respondieron publicando un desplegado en el que denunciaban la embestida que han iniciado fuerzas oscuras ajenas a nuestro estado, y afirmaban que no permitiremos la intromisión de extraños en nuestro estado, como si el asunto fuera contra todos los poblanos y no contra una persona perfectamente identificada. A veces, en aras de la sacrosanta indignación que produce la ofensa a la patria, se llega hasta lo ridícula. Cuando a mediados de 1996 la empresa Microsoft publicó un diccionario de sinónimos lleno de barbaridades ideológicas, por ejemplo,
decir que mexicano es lo mismo que charro, y luego definir esto último como vasto, vulgar, chillón, o decir que indígenas es lo mismo que salvaje y primitivo, mientras que europeo significa ario, blanco, civilizado y culto. Lógicamente, mucha gente se molestó, pero hubo quien aprovechó la circunstancia para lucir su nacionalismo ofendido. Un diputado hizo declaraciones tan largas y embrolladas que se necesitaba un diccionario ya no de sinónimos, sino de lógica, para entender lo que decía, y llevó el asunto tan lejos hasta considerarlo un atentado a nuestra soberanía, frente al que tenían que intervenir no solo la Secretaría de Educación Pública, sino también la de Relaciones Exteriores. Y un senador de plano habló de agresión en contra de nuestro país. La Iglesia Católica usa mucho el recurso de apelar a la soberanía y a algo que llama idiosincrasia mexicana. Por ejemplo, con tal de oponerse a los métodos de control natal, acostumbra asegurar que ellos atentan contra ambas. La soberanía sirve, pues, para todas las causas, desde defender el país hasta defender los propios intereses. En el sexenio del presidente Fox, cuando el secretario de Gobernación quiso ser candidato a la presidencia, tomó como bandera el sentimiento antiestadounidense, que sabe tan vivo entre los mexicanos, y habló mucho de soberanía, con todo y que había formado parte del gobierno más pro gringo que habíamos tenido en mucho tiempo. Este nacionalismo vociferante, este falso patriotismo, como le llamó el historiador Edmundo O'Gorman, permite llegar en ocasiones a extremos increíbles, como el caso de un muchacho mexicano que vivía en Texas y al que se acusó de secuestrar, violar y asesinar a una joven estadounidense de 20 años de edad y se le condenó a muerte. Él reconoció haber cometido el crimen y pidió perdón a los padres de la muchacha, quienes se lo negaron. También el presidente de Estados Unidos le negó clemencia. Entonces, la familia del asesino declaró que su hijo no había recibido justicia y pidió a la comunidad latina que se uniera para luchar, porque a los mexicanos los explotaban, asesinaban y trataban mal en ese país. Y aseguró que no solo se le perdonó la vida por mexicano, por moreno y por pobre. ¿En qué momento la víctima pasó a ser... ¿En qué momento pasó el victimario a ser la víctima? ¿En qué momento al que estaban castigando precisamente para hacer justicia se convirtió en el que no había recibido justicia? ¿En qué momento se le quitó al asunto de carácter de delito para convertirlo en una cuestión de estadounidenses contra hispanos? ¿Quién sabe? Pero esa conversión permitió que el asesino de una muchacha terminara convertido en un héroe de la hispanidad, cuyo velorio asistió mucha gente, y hasta un sacerdote que roció el féretro con agua bendita y lo cubrió de flores. Por supuesto, también existe el otro extremo, es decir, el de aquellos a quienes el país, la patria, la nación, la soberanía les importa muy poco y están siempre dispuestos a sacrificarlos en una reunión de empresarios, porque se llevó a cabo en 1999 en Mazatlán. El presidente de la Confederación Patronal Mexicana afirmó que era necesario dolarizar la economía y dijo que el Congreso de la Unión era enano porque no quería apoyar la propuesta. El hombre reconoció que hacer esto afectaría a nuestra soberanía, pero eso no le parecía grave, pues yo cambio soberanía por riqueza. Defender a los propios. En 1998, varios policías de la delegación de Tláhuac secuestraron durante varios días a 3 adolescentes a quienes obligaron a prepararles la comida y a lavarles la ropa, y luego abusaron de ellas sexualmente. Sin embargo, cuando detuvieron a los culpables en pleno juzgado y frente a las autoridades que aplicaban la ley que protege a los menores de la violencia sexual, los familiares de estos sujetos no solo los defendieron, sino que incluso amenazaron a las víctimas. Mira, le decía una señora a su hijo de 6 años, conoce a quienes fregaron a tu padre para que cuando crezcas vayas a vengarte en nuestro nombre. El fregado era el violador y no la violada. Eso sí que es voltear las cosas. Y en el caso de una maestra de la Universidad Autónoma Metropolitana asesinada, hasta un ritual de santería se hizo en pleno juzgado para amedrentar a los testigos. Este modo de funcionar es característico de la policía,
que siempre defiende a los suyos, aun si las evidencias son claras sobre su culpabilidad. En 1999, una patrulla se le fue encima a unas personas que hacían cola para comprar leche, matando a 2 señoras y dejando heridas a varias, entre ellas una niña. No solo nunca se reconocieron su responsabilidad, sino que ayudaron a los culpables. Y cuando agentes de tránsito mataron a un piloto aviador que se había pasado un alto y al que persiguieron hasta las puertas de su hogar, donde le dispararon a quemarropa, la corporación los ayudó y evitó su detención. Pero además, atosigaron y amenazaron a la familia que exigía castigo a los culpables. Pero no solo la policía actúa de este modo. En el caso relatado del bebé que murió dentro de una guardería de Pemex, tanto los encargados como los funcionarios de la empresa defendieron a capa y espada a los trabajadores del lugar. Lo mismo sucedió cuando en un hospital público murieron 12 bebés en el cunero, y lo primero que hizo el subdirector fue decir: no creo que mis amigos médicos sean culpables. ¿Qué hacen las autoridades frente al encubrimiento de los culpables o al acoso y los insultos y amenazas a las víctimas? Nada, absolutamente nada. Y eso que desde 1985 el gobierno mexicano firmó una declaración sobre los principios fundamentales de la justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder. Y eso que a fines de los 90 se reunieron en nuestro país eminentes especialistas de todo el mundo para debatir sobre los derechos de las víctimas. Apelar a un nosotros. La conversión de intereses particulares en un nosotros colectivo se usa con frecuencia en el discurso público. Pierre Ansart afirma que las clases dirigentes usan en el discurso el nosotros como del interés general y de modo tal que engloba y cubre a quienes habla y a quien escucha. Y en efecto, así sucede en México, con todos los actores políticos que dicen hablar en nombre del pueblo, de la sociedad, de los ciudadanos, de la amplia mayoría de los mexicanos o del sector que les interesa. Sean los universitarios, los mineros, las mujeres, los indígenas, los jóvenes. Hasta los candidatos de la presidencia se dirigen solo a ciertos grupos, los pobres, los católicos, y dejan fuera a los demás. Es tan fuerte esta manera de pensar que el presidente Cedillo estableció una división entre nosotros, que eran quienes apoyaban a su gobierno, y los otros, que eran quienes lo criticaban. El subcomandante Marcos pintó una raya entre ellos y nosotros, para decirle al presidente Fox que no aceptaba que llamara hermanos y hermanas a los indígenas. Y Andrés Manuel López Obrador simplemente acostumbra sacar de forma parte del pueblo a quienes no estaban de acuerdo con sus acciones, y dividía al mundo en buenos y malos que eran, respectivamente, los pobres y los ricos. Y por si esto no fuera suficiente, establecía una especie de ¿estás conmigo o contra mí?, sin términos medios. Por eso Germán Dehesa escribió: este muchacho decidió que todos los que no lo seguimos en sus acciones obedecemos a fuerzas oscuras y a intereses inconfesables, y estamos siempre listos y dispuestos a servir de lacayos del gobierno espurio. Ese modo de pensar lo tienen también los analistas políticos, los medios de comunicación y hasta las organizaciones sociales. Por ejemplo, cuando en 2008 un grupo político tomó las tribunas de las cámaras de diputados y senadores, tanto quienes lo apoyaban como quienes estaban en contra de esa acción decían hablar en nombre de la sociedad y recoger lo que en las calles se ha convertido en el clamor de amplios sectores de la población. O cuando el grupo chiapaneco denominado Las Abejas tuvo diferencias internas, convirtió en traidores a quienes hasta ese momento habían sido sus compañeros, pues ya no quieren caminar con nosotros para lograr la justicia. Son cabeza del gobierno que se metió dentro de nuestra organización. Son colaboracionistas y legitimadores. Sentirse representante de las buenas causas permite hablar en nombre de muchos. Durante la huelga de 1999 en la Universidad Nacional se usó mucho decir nosotros somos la universidad por parte de cada grupo que tenía su punto de vista, pero consideraba que representaba a la institución en su conjunto. Lo mismo sucedió durante el conflicto postelectoral de 2006, cuando un diario de circulación nacional publicó una carta en la que un grupo de profesores de la Universidad Nacional
convoca una reunión para construir una asamblea universitaria por la democracia. En el primer párrafo, los convocantes decían: ante el contexto político que vive nuestro país y como parte de los esfuerzos para la democratización profunda de nuestras instituciones, la UNAM se suma a la convocatoria del movimiento de resistencia civil que encabeza Andrés Manuel López Obrador para la transformación de la vida pública en México. La UNAM cuenta con cerca de 3.000 alumnos y miles de trabajadores entre profesores, investigadores, autoridades, personal administrativo y de intendencia. Es un vasto universo que, como tal, sin duda, incluye muchas diferencias ideológicas importantes y muchos de matiz. Entonces, ¿con base en que alguien puede decir que la UNAM hace tal o cual cosa, toma tal o cual decisión o posición? ¿Cuándo fueron consultados los universitarios como para que se pueda utilizar el nombre de la institución para apoyar alguna acción? ¿Quién les concedió a los firmantes de esa invitación de la representatividad como para hablar en nombre de todos y poder invocar a la institución como entidad? Ejemplos como ese hay muchos. En 1999 apareció en los diarios una convocatoria a una marcha contra la delincuencia firmada por la sociedad civil. Y en 2004, un desplegado en los periódicos dirigió a todos los mexicanos y firmado por la sociedad civil. ¿Cómo puede la sociedad civil firmar un desplegado? ¿Qué es la sociedad civil? Sino, como afirma Mauricio Merino, toda la gente común y corriente. O como dice Fernando Escalante Gonzalvo, la sociedad en su versión tumultuaria. Estaríamos en un caso de todos los mexicanos dirigiéndose a todos los mexicanos. Apostar al olvido. Cuando, a pesar de todos los esfuerzos por evitarlo, de todos modos salen a la luz hechos que resultan incómodos a los funcionarios, sea porque ponen en evidencia sus negligencias o su ignorancia o su corrupción, entonces acostumbran a recurrir a un procedimiento que siempre es el siguiente. Citan conferencias de prensa con 10 personas en el presidium, todas las cuales hacen declaraciones en voz alta y firme, diciendo la indignación que les producen los hechos en cuestión y asegurando que se va a investigar, que se va a clasificar, que se va a exigir, que no se va a tolerar, que por ningún motivo se va a permitir, que se va a llegar hasta el fondo, que caiga quien caiga, en un acto de teatro puro, de puro ruido. No se mostraron súper ofendidos los diputados porque la Secretaría de Gobernación autorizó los centros de apuestas, pero en lugar de usar la ley para mandarlos clausurar, mejor primero exigieron que se les diera más información para esclarecer los hechos. No se pusieron súper enojados los señores del Instituto Federal de Acceso a la Información, prometiendo que iban a verificar los permisos y exigir ellos también la información para cumplir escrupulosamente con su misión. Pero bueno, el hecho es que de todos modos las dichas investigaciones y clarificaciones y aplicaciones de la ley nunca llegan y el tema termina por morir solo conforme el tiempo pasa. ¿Qué es lo que se pretendía? Eso sucedió cuando en 2003 se le pidió su renuncia al secretario del Medio Ambiente porque sus afirmaciones sobre la gravedad de la contaminación en las playas y mares de Guerrero ofendieron e indignaron a las autoridades de ese estado. Pero cuando un mes después hubo 2 olas de mortalidad de peces en la laguna de Pie de la Cuesta, dichas autoridades lo único que acertaron a hacer fue ordenar una investigación inmediata. Pasaron los días y las semanas y los meses y nunca se llevó a cabo tal indagación. Y cuando alguien se atrevió a recordárselos, el delegado estatal de la Secretaría del Medio Ambiente respondió que, de todos modos, no tiene caso hacer muestros después de las lluvias, porque nadie se mete a nadar en esos días. Una joya de respuesta sin duda. Y es que entre nosotros, cuando se dice que se va a investigar y se va a esclarecer los hechos y a dejar abiertas las indagatorias, significa apostar al olvido. Así sucedió cuando un pescador mexicano fue detenido en Cuba y el gobierno del estado de Nuevo León, de donde era originario, ofreció frente a los medios ayudar a rescatarlo, pero apenas la prensa dejó de mencionar el asunto, nadie, ni en el último escalón de la administración, le volvió a tomar la llamada a la familia. Y así sucede, incluso en los casos que hacen más ruido, ¿dónde están los resultados de las fiscalías especiales creadas con bombo y platillo?
para investigar los crímenes de mujeres o los crímenes del pasado o el enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios. Apenas en agosto de 2007, casi un año después de que el presidente Fox había terminado su mandato, una de las comisiones especiales encargadas de investigar a los parientes de su esposa se preparaba para representar su plan de trabajo en el que solicitaría a la Procuraduría General de la República el expresidente referente a una denuncia ciudadana ante el Ministerio Público en torno a la probable participación de José Alberto y Manuel Vibriesca Sahagún en actividades bla bla bla. La apuesta al olvido vale también para los nombramientos de los funcionarios. Por ejemplo, cuando se nombró subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a un individuo en cuyo pasado había serias violaciones a las garantías individuales, un hombre que fue de mano dura en contra de las organizaciones sociales y proclive a caer en actuaciones violatorias de los derechos humanos, por lo cual había recibido por lo menos 17 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más de 12 en el tema penitenciario, o cuando a un funcionario de Querétaro se le inhabilitó por 15 años para ocupar un puesto público en razón de los problemas que se representaron en la construcción de un edificio del que era responsable, y poco después apareció colocado en una dependencia federal, o cuando se designó para presidir el Comité Ciudadano de Educación y Difusión Ambiental de Cancún al director de una empresa acusada de destruir 1.200 metros cuadrados de corales, el mayor desastre ecológico documentado en ese sitio, según consta en varias denuncias penales. Pero sí, a pesar de todos los esfuerzos porque las cosas se olviden, esto no se logra. Hay también un método que se acostumbra a seguir. Se mete en la cárcel a 2 o 3 sujetos de que quién sabe de dónde sacan, pero que se supone son los responsables del asunto en cuestión, y con eso se da por resuelto el caso. Aunque a decir verdad, a veces hasta es mejor que las cosas se olviden, porque muchas veces se complican más por la manera de atenderlas. Eso sucedió cuando el huracán Paulina arrasó las costas de Guerrero y Oaxaca, y funcionarios de todo nivel, comisiones de diputados, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, instituciones de ayuda como la Cruz Roja, voluntarios y periodistas populaban por la zona, todos dando órdenes y haciendo juntas y reuniones para tomar las mejores decisiones, mientras en las bodegas permanecían las cajas con alimentos, agua y cobijas sin repartir. Pero el ejemplo más aterrador es el ya relatado del hospital público en el cual se infectó una bacteria que provocó inflamación en los órganos vitales de los recién nacidos y les produjo la muerte a 12 bebés. La explicación del subdirector del nosocómico fue que a lo mejor entró un paciente con el zapato sucio y así entró la pseudomonas. Y es que, en efecto, en dicho hospital cualquier persona entraba sin problema y cualquiera podía introducir alimentos a las instituciones, que médicos y enfermeras compraban sus alimentos en los puestos ambulantes que hay en los alrededores. A ello se agrega que, como todo que reconocer el médico en jefe, la limpieza y desinfección eran siempre insuficientes. Aunque no había jabón, ni papel higiénico, ni desinfectante, y ya entrando en verdades, de una vez agregó que ni equipo para esterilizar, ni batas, ni guantes y tapabocas para las enfermeras que manipulaban a los bebés, todo lo cual, dijo, se debía al insuficiente presupuesto que les habían asignado. Pero como el caso se hizo público y había que investigar, se apuntaron a esclarecer los hechos la Comisión Nacional de Tributaje Médico, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, la Facultad de Medicina de la UNAM, la Cámara de Diputados y, por supuesto, el Ministerio Público y la Agencia Federal de Investigaciones. El resultado fue enredo, un montón de gente que entraba y salía del nosocomio estorbando, interrumpiendo, preguntando una y otra vez y recogiendo evidencias. La peor parte fueron los agentes que, con todo y sus trajes de calle, sus zapatos enlodados y sus alimentos comprados en los puestos ambulantes de los alrededores, iban y venían haciendo lo que llamaban inspecciones físicas, nada menos que en el cunero y en la unidad de cuidados intensivos. Apurarse.
Cuando a nuestros gobernantes realmente les interesa alguna cosa, hacen todo para conseguirla. Así fue cuando Carlos Salinas decidió que debíamos firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y que eso debía ser, como se dijo entonces, por la vía rápida. Y así se hizo, sin importar lo que significó para dañar a la pequeña y mediana industria nacional. Es lo mismo que quería hacer Vicente Fox cuando decía su célebre frase, hoy, hoy, hoy. Y lo mismo que hizo el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, cuando de la noche a la mañana decidió subir el impuesto predial de la capital en porcentajes que llegaron a ser de 200%, aunque durante 20 años no lo habían tocado por razones electorales. Cuando hay interés en algo, nuestras autoridades son tan capaces de ir tan rápido que uno hasta sospecha. Así fue cuando decidieron quitar las vallas publicitarias y entonces lanzaron operativos para retirarlas con un celo sorprendente que no aplicaban en otros asuntos. Y así fue cuando un grupo político se apoderó de las tribunas de las cámaras de diputados y senadores en 2008, y los demás se fueron a elaborar sus sedes alternas, y en 16 días pasaron 14 reformas a las leyes a una velocidad que no tienen cuando no quieren dar lo que se llaman, de manera muy gráfica, madruguetes y albazos. Y eso no fue todo. Un día antes del fin del periodo ordinario de sesiones, en 16 horas aprobaron 8 reformas, 2 de ellas emitidas a la Constitución. No apurarse. Pero lo contrario también es cierto, dependiendo de lo que convenga. Cuando habían transcurrido 4 años del gobierno foxista, se le preguntó al secretario de Hacienda qué pensaba hacer con la cuestión del brutal contrabando de mercancías que ingresaban a nuestro país. La respuesta fue: la dependencia ya prepara propuestas de reformas para cerrar esta llave. 4 años habían pasado y apenas preparaban las propuestas. Y es que muchas veces nuestras autoridades no tienen prisa por cumplir con lo que les toca hacer. En marzo de 2007, la recién nombrada y flamante Secretaría de Educación Pública puso en marcha el programa del mejoramiento de espacios educativos, con todo y un fondo de infraestructura. Pero cuando en agosto se le preguntó a los funcionarios encargados del asunto, resultó que durante todo ese tiempo se estuvieron haciendo las bases de operación del programa y que ya solamente faltaba que se afirmaran los convenios con los estados para entregar los recursos, aunque desde 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un reglamento que prohíbe el consumo de tabaco en lugares públicos, y con todo y que existe una Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios creada para llevarlo a la práctica. En abril de 2008, el presidente de la República no había firmado la ley. Que no tienen prisa se hace evidente. Cuando en abril de 2008 el presidente Calderón anunció que en adelante la policía social sería el eje de su gobierno, había pasado un cuarto de su tiempo sexenal y apenas estaba descubriendo el camino. Y 17 meses después de tomar posesión de su cargo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el director todavía no presentaba siquiera el diagnóstico sobre la institución. Hay ocasiones en que este tortuguismo es trágico, como el del señor Rosendo Radilla, guerrense que fue detenido en 1974 por un retén militar en el estado de Guerrero y nunca volvió a aparecer. Desde entonces, los familiares de la víctima recorrieron todos los caminos de las oficinas y las leyes de los trámites y las antesalas sin encontrar jamás respuesta, ni siquiera cuando el presidente Fox creó la pomposa Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, FEMOS. En 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió que 33 años de espera habían sido suficientes para averiguar su paradero y castigar a los responsables, y decidió tomar cartas en el asunto, aunque todavía tardó hasta agosto de 2007 en preparar y entregar un informe al gobierno mexicano para que éste responda sobre el caso. Pero si nuestras autoridades no llevan prisa, mucho menos nuestros burócratas. Basta que ver cómo funcionan las ventanillas de trámites y las mesas de atención al público. Cualquiera que quiera echar a andar una industria, un comercio, o realizar un servicio o conseguir un documento, tiene que cubrir tantos requisitos y exigencias y presentar tantos papeles y dedicarle tanto tiempo que es un milagro que la gente lo haga. En un estudio llevado a cabo por el periódico Reforma, se demostró que México es uno de los países del mundo que más tiempo de tramitología existe.
al punto que el gobierno federal hasta ofreció un premio al ciudadano que mejor dé fe de esto. Algo parecido sucede incluso en terrenos que no pueden esperar, como una pensión alimenticia o de viudez o una cita de algún hospital público. A una mujer embarazada de 5 meses le dieron la suya para hacer un ultrasonido en el Seguro Social 6 meses después, porque todas las máquinas estaban ocupadas hasta entonces. Y a un hombre de 85 años paralítico lo obligaron a presentarse frente al funcionario encargado de firmar su pensión, y como no podían subir la silla de ruedas, lo pusieron en la calle y el burócrata le hizo el favor de asomarse por la ventana para ver si era cierto que existía. Y ni se diga si lo que se requiere es un préstamo o un crédito, pues se los anuncia, pero hay de aquel que se presente a pretender obtenerlo, porque entonces empezará un viacrucis sin fin de soluciones, demostraciones, obligaciones, compromisos y hasta amenazas. Uno de los sitios en los que más tortuguismo hay es en las oficinas o ventanillas en las que se cobra alguna mercancía ya entregada o algún servicio ya presentado a cualquier instancia gubernamental. Pues en ese caso no solo hay que llevar hasta el papel higiénico para demostrar esto y aquello, sino que además hay que dar vueltas y más vueltas para que paguen. Hay que untar, obsequiar o invitar a los encargados de sacar los cheques, y en ocasiones hasta hay que conformarse con recibir menos del monto acordado con tal de recuperar por lo menos algo. Empresas medianas y pequeñas han tenido que cerrar porque no pueden sostenerse si deben esperar meses a que les cubran los adeudos, y empresas enormes como Condumex nada menos y nada más prefieren de plano dejar de venderle a algunos gobiernos locales para evitarse esto. Pero la medalla del tortuguismo se la lleva sin duda los juzgados, que tienen durante meses y años las resoluciones generando enormes problemas, porque si algo funciona lenta y mal en México es la así llamada Procuración de Justicia. Los ejemplos abundan: testamentos no adjudicados durante años, liberación carcelitaria no terminada, propiedades no entregadas, etc. Se tardan tanto los jueces y legisladores en juntar los casos que muchas veces los ciudadanos se les adelantan, no solo con el veredicto, sino incluso con el castigo. En la Semana Santa de 2006, los vecinos de Tepito juzgaron y castigaron a un muñeco de cartón que representaba al gobernador de Puebla, colgándolo del cuello mientras todos aplaudían porque se había hecho justicia. El siguiente ejemplo me gusta para mostrar lo que se tarda aquí la Procuración de Justicia. Cuando el señor Ricardo Salinas Pliego metió una demanda por difamación en contra del señor Marco Rascón por un artículo publicado por este último que a aquel le pareció que lo agraviaba y que le causaba daño moral, tardó 11 años en salir del fallo judicial. Y eso que estamos hablando de un pez gordo, dueño de medios de comunicación y otras empresas, que tienen abogados trabajando de tiempo completo para él. Y lo mejor fue el resultado de dicho fallo, pues si bien se concedía la razón del demandante y se obligaba al demandado a pagar una indemnización, el monto de esta debía ser la tercera parte de los ingresos percibidos por el demandado en 1996 por sus colaboraciones en el periódico en el que apareció el artículo. El tortuguismo se hace evidente todos los días en el discurso público. Se aplicará un cuestionario para detectar las fallas en el programa. Se está trabajando para presentar un proyecto. Se quiere impulsar la iniciativa. Se va a instalar un consejo consultivo. Se ha preparado un documento. Mañana o a más tardar pasado mañana estará listo el plan. Ya se están integrando el expediente. Estamos a punto de echar a andar el nuevo sistema, o este que es un prodigio. Ya casi tenemos lista la estrategia destinada a tomar medidas preventivas. Entre nosotros siempre ya se preparan las propuestas, ya se están trabajando en los planes, ya se piensan en las medidas previas, ya se va a empezar a hacer algo, ya mero, ya merito. La mentira abierta. ¿Cómo se le puede llamar sino franca mentira cuando las autoridades aseguran que México es autosuficiente alimentariamente o que realiza maravillosas acciones para detener el cambio climático? Pues sí, mentira abierta es cuando un director del Instituto Mexicano del Seguro Social asegura que están llevando a cabo programas de construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de centros hospitalarios y clínicas, que se han mejorado los procesos de atención, disminuyendo los tiempos de espera
de consulta, haciendo más eficiente el servicio de urgencias y los de mantenimiento y limpieza de las instalaciones, así como las acciones de dotación oportuna de ropa hospitalaria y de suficiencia en el sufrimiento de recetas. Pero los derechohabientes, cada vez que tienen oportunidad de hacerlo, en las muy escasas tribunales públicas de que disponen, que son algunos programas de radio y cartas enviadas a los periódicos, desmienten las afirmaciones del funcionario y se quejan de las condiciones de las instalaciones, de las largas colas y las muchas horas de espera para que se les atienda, de maltrato por parte de las secretarias, médicos y enfermeras, de los diagnósticos emitidos por facultativos sobrecargados de trabajo y con deficiente preparación y sobre todo del desabasto de medicamentos. En una llamada de programa de radio de 1999, una señora enferma del corazón relató que desde hacía 6 meses le mandaban en la clínica y no le surtían su medicina, pues todavía no la tenemos en existencia. Cuestionando sobre estas afirmaciones, el secretario y sus colaboradores aseguraron que nada de eso era cierto y que se trataba de propaganda partidista malintencionada. Pero de todos modos, y por si las dudas, presionaron a los medios de comunicación que hacían públicas las quejas, amenazándolos con retirar la publicidad pagada si lo seguían haciendo. Seguramente para estos funcionarios también es propaganda malintencionada la que asegura que en México la educación es una catástrofe. ¿Cómo es posible decir eso si ya se firmó el compromiso social de la calidad de la educación que, según el secretario del ramo, permitiría enfrentar el reto de lograr una educación para la equidad y la justicia, para la democracia, la cohesión social y la responsabilidad ciudadana? Y también, sin duda, es propaganda malintencionada la que asegura que el apoyo al deporte es pura palabrería, pues no solamente no forma parte de la enseñanza que se imparte a los escolares, sino que en sí ni siquiera hay suficientes sitios donde practicarlo para quienes así lo desean. Cada tercer día desaparece un parque en el que los niños jugaban fútbol o andaban en bicicleta, y en una ocasión hasta se intentó pasar en la capital una ley que prohibía jugar pelota en las calles. La siguiente historia del maratón de la Ciudad de México en el verano de 1999 lo dice todo sobre el apoyo al deporte. Miles de corredores arrancan a temprana hora de la mañana teniendo que sortear todo tipo de obstáculos, entre ellos montones de autos y vehículos, nada menos que de patrocinadores cuyos motores sueltan un denso humo en los deportistas que tratan a modo de desayuno. Nadie sabe a dónde se dirigen, pues no hay señalización. Por acá, gritan unos, pero otros rectifican, no, por acá. El problema es que varios ya se fueron por el camino equivocado, incluyendo un vehículo oficial y algunos corredores discapacitados que compiten en sus sillas de ruedas. Unos se meten en calles que no corresponden a la ruta, otros se tropiezan con grupos de ciclistas que participan en otra competencia. Todos arriesgan en cruceros cuando automovilistas impacientes les gritan que se hagan a un lado y los policías pitan a diestra y siniestra tratando de controlar el tráfico. A fin de cuentas, se descubre que hasta los jueces se equivocaron y que hicieron a los maratonistas recorrer 3 kilómetros de más. 3 kilómetros extra a los 42 que ya exige esta dura prueba. Y durante el trayecto, ¿alguien les repartió agua? No. ¿Había baños? Solo un sitio, y obviamente en ellos la cola era infinita. ¿Hubo vigilancia médica? Tampoco. Y cuando por fin los competidores cruzaron la meta, en lugar de recibirlos con aplausos y darles oportunidad de recuperar el aliento, se encontraron con una pelotera de público, periodistas, fotógrafos, edecanes, patrocinadores y curiosos, y todos fueron empujones y codazos, y hasta la mesa oficial de los resultados cayó por tierra en medio del codazos y el relajo. Y sí, así sucede en el nivel amateur. Tampoco se crea que a nivel profesional las cosas son mejores. Nuestros atletas, desde la famosa corredora Ana Guevara hasta los campeones de Taekwondo que ganaron medallas en las Olimpiadas de 2004, ganan sus entretenimientos y, penosamente, consiguen sus propios recursos para ir a las justas. La mentira, y muy abierta, está en todas partes, desde que encarcelan a un ecologista que defiende sus bosques de la tal inmoderada, diciendo que
se le castiga porque se trata de un narcotraficante, hasta un secretario de Relaciones Exteriores que asegura que jamás se entregará a un ciudadano mexicano a autoridades de un país extranjero, pero después afirma la extradición a Estados Unidos desde uno de los comunicaciones que asegura que las carreteras nacionales tienen estándares de clase internacional, siendo que un día sí y otro también hay que componerlas, porque están mal hechas. ¿Cómo serán las cosas que hasta se formó? No podría ser de otra manera. Un fideicomiso de apoyo para el rescate de autopistas concesionadas. Señal de que hay que componer, rescatar. Muchas, porque demasiadas veces las construyen mal. A uno de salud que afirma que en México todo mundo tiene acceso a la medicina altamente especializada, siendo que tantos no reciben ni la atención más elemental. Desde un procurador de justicia que da cifras de disminución en la inseguridad, siento que no hay ciudadano que no haya sufrido de un asalto, robo o incluso algo peor. Mentir es tan común que el presidente Fox asegura que durante su gobierno se aprobaron reformas fundamentales para que el país, siendo que en los 6 años de su administración, solo se enviaron 2 propuestas al Congreso, la energética y la fiscal, que además no fueron probadas. Y más todavía, hacia el final de su mandato, declaró que se iba al puesto dejando completamente resueltos los problemas de Chiapas y Atenco, siendo que ninguno de estos se resolvió, pero nada como este ejemplo. En Coyoacán de las Flores, en Oaxaca, el gobierno decretó al municipio libre de pisos de tierra y hasta comprobó el gasto que hizo para dotar de pisos de concreto a todas las casas de la comunidad, sin que eso fuera cierto. El cinismo. Y ya entrados en mentiras, lo que menos es seguirse y hacerlas cada vez más grandes y hasta más inverosímiles. Total, ¿qué más da? No es cinismo cuando Vicente Fox dijo que él había conseguido avances en las reformas migratorias que se estaban haciendo en Estados Unidos en el momento en que las representantes de aquel país votaban a favor de elevar un muro fronterizo con México, o cuando aseguró que las recomendaciones privacizatorias del Banco Mundial están en línea con nuestros planes, en lugar de decir que era la línea que él debía seguir, como le dijo el periodista Carlos Ficio, o cuando afirmó que gracias a su gobierno la zona metropolitana de México ya contaba con 3 aeropuertos, porque simple y sencillamente incluyó a los de Toluca y de Querétaro, sin que le importara que estuvieran uno a 90 y el otro a 150 kilómetros de distancia y sin comunicación eficiente el uno del otro, o cuando en su último informe de gobierno se atrevió a afirmar que entregaba un país tranquilo y en armonía, en el cual las diferencias se resolvían por vía de las instituciones, en el momento en que medio país estaba incendiado, atravesando por conflictos sociales, políticos, laborales y magistrales que se manifestaban con violencia y no se resolvían por causa institucional alguno. Y no solo el presidente fue cínico, otras autoridades también. ¿O de qué otra forma se puede considerar cuando el director de la Comisión Federal de Electricidad califica a la empresa como de clase mundial, siendo que esa paraestatal y la otra que imparte el servicio de luz y fuerza del centro son tan eficientes y sus patrones de productividad y competitividad no se acercan siquiera a los indicadores internacionales mínimamente aceptados según una nota publicada en un diario de circulación nacional? En los últimos 7 años se elevaron sus ineficiencias, aumentaron los costos de operación 47% más que en 2000, y la primera de ellas, pierden por robos y fallas de equipos 11% de la CFE y 33% de la LFC, y registran mayor número de inconformidades por parte de los usuarios, por lo que cobran y porque a veces la luz se va hasta 24 horas sin que nadie se presente a arreglar el problema. ¿Y de qué otra forma se puede considerar cuando los funcionarios encargados de resolver los problemas de seguridad se sumaron a la protesta de los miles de ciudadanos que salieron a las calles en 2004 para exigir que se haga algo con el secuestro? Y marcharon también con sus pancartas y consignas exigiendo solución. ¿A quién se le exigían si ellos son los responsables?
¿Y de qué otra forma se puede calificar cuando los legisladores, magistrados y consejeros de los institutos electorales se suben el sueldo cada vez que quieren? Se asignan bonos, pagos especiales y pensiones elevadísimas. O cuando los diputados que representan al pueblo se negaron a dar un día de sueldo como ayuda para el sureste mexicano, que vivió en 2005 inundaciones que lo devastaron. Y eso que a pesar de que ya habían anunciado los jefes de las bancadas. O cuando después de estarse peleando por los resultados electorales, enfrascándose en zafarrachos y pleitos fenomenales, hasta con golpes, y medio matando por quién ganaba las comisiones en la Cámara, los diputados sacan comunicados en la televisión donde festinan su capacidad de trascender la visión de políticas partidistas y establecer el diálogo y de ponerse de acuerdo. Y no solo las autoridades, sino también los banqueros saben de cinismo. Pues, ¿de qué otro modo se puede clasificar cuando se pusieron furiosos porque el Congreso de la Unión tardaba mucho debatiendo sobre qué medicinas tomar en relación con el Fondo Nacional para la Protección del Ahorro Bancario? Y en su opinión, el tiempo que se están tomando le costaba mucho dinero al país. Resultaba entonces que no era el monumento fraude del Fobaproa lo que le había costado mucho dinero a México, sino el tiempo que se tomaban los legisladores para decir sobre cómo resolver el problema. Y los medios de comunicación, pues, ¿de qué otra forma se puede calificar cuando la comida chatarra le ponen leyenda "come bien"? Y los eclesiásticos, pues, ¿de qué otra forma se puede clasificar cuando a mediados de 2000 se acusó a varios curas de pederastia? Y el obispo de Querétaro no se lanzó contra ellos, sino contra quienes los habían acusado. Pero así son las cosas por acá. Por eso no sorprende que un procurador de justicia de la nación mandara sembrar, como se dice coloquialmente, un cadáver para poder hallar pruebas contra un acusado, y que un gobernador le presente a la prensa a 4 peligrosos narcotraficantes que fueron aprehendidos en un exitoso operativo, y luego resulta que son sus propios colaboradores que aceptaron pasar para darle lustre a su deslucida administración. Transar. Nuestras autoridades, funcionarios y legisladores no quieren hacer creer que todo lo que hacen es para beneficios, para servirnos, para protegernos. Por ejemplo, dicen que les interesa proteger la ciudad y a los ciudadanos de la contaminación visual, y que por eso hacen un reglamento para el ordenamiento del país urbano que prohíbe las vallas publicitarias. Pero esto resulta sospechoso, porque si de verdad se tratara de eso, se atendería de manera integral el asunto, incluyendo a todas las otras formas de afear el paisaje urbano y de contaminar, como los espectaculares. En cambio, estos no los tocan, y uno no puede sino preguntarse, ¿será porque las vallas publicitarias las ponen empresas extranjeras y su desaparición favorece a las naciones que ponen los espectaculares? Las dudas están allí, en una y otra situación. Cuando se autorizan los centros de apuestas, ¿a quién le beneficia? Cuando no se legisla en cuestiones patentes, ¿a quién se beneficia? Cuando se permite que se vendan ciertos lugares del territorio nacional, ¿a quién se beneficia? Cuando no hay voluntad para aplicar una ley o un reglamento ya promulgados, ¿a quién se beneficia? La pregunta podría uno hacérsela cada vez que se vende un banco, que se cancela algún programa de radio, que un grupo político emite su voto en el Congreso, o que actúa la justicia. El periodista Miguel Ángel Granados Chapa se preguntó en abril de 2008 cómo podría ser que una y otra vez dejen libre al hijo de un famoso narcotraficante porque el juez del caso no considera que las pruebas son suficientes o contundentes. En su opinión, no lo son, porque la autoridad encargada de integrar
El expediente no lo hace correctamente y eso podría ser perfectamente intencional. ¿Por qué acaso los políticos, legisladores y jueces están por encima del bien y del mal? ¿Acaso no son susceptibles de ser comprados como sucedió con algunos de los que votaron en el sentido que querían las empresas canices? ¿O las hoteleras o las poderosas tabaceleras? ¿O acaso no pueden ser que tengan miedo porque los amenazaron, como se dice que sucedió con un subprocurador de investigación especializada en delincuencia organizada, Ciedo? ¿O porque tienen intereses en ciertas áreas, como se dice que sucedió con un secretario de gobernación que antes de serlo había estado involucrado en puestos gubernamentales y comisiones legislativas que tenían que ver directamente con los negocios de su familia? En cualquier caso, como afirmó el historiador Luis González y González, los del mando solo se declaran servidores de la nación en las oraciones cívicas. Manipular las imágenes. Una manera de mentir, aunque parezca difícil de creer, es con las imágenes. Se supone que una fotografía o una película reconocen con exactitud la realidad, pero no es así. Por ejemplo, vemos a un individuo que lanza una antorcha e incendia un edificio. Para algunos se trata de un acto de lucha de cierto grupo social, mientras que para otro es un acto de vandalismo. O aparecen indígenas vestidos a la usanza tradicional haciendo algún ritual. Según el gobierno, están allí para agradecerle al presidente. Según los antropólogos, es una prueba más de que sus costumbres ancestrales siguen vigentes. Para la oposición política, es un escenario montado con grupos que han recibido prebendas y, según otros grupos indígenas, se trata de invitados a un banquete oficial. O vemos a una persona en una plaza pública que lleva un letrero colgando en el cuello. Puede tratarse de un burócrata acusado por algún grupo de ser espía del gobierno, o puede ser alguien que voluntariamente se lo colgó para protestar por una ley aprobada por los legisladores. Y es que las imágenes también se editan, arreglan y contextualizan a conveniencia, como en las palabras. Por ejemplo, hay una ceremonia en la que se anuncia que la Ciudad de México se convierte en ciudad refugio para escritores perseguidos y se muestra al presidente de los principales funcionarios del gobierno de la capital y la crema innata de la intelectualidad, pero se oculta el hecho de que en el público no había nadie. Todo eran sillas vacías porque no interesó el asunto. O se muestra al presidente Felipe Calderón prestando juramento frente al Congreso de la Unión, pero se congela la imagen sobre su persona para que no se vea ni se escuche lo que está sucediendo en el recinto parlamentario, que es muy agresivo hacia el nuevo primer mandatario. El gobierno gusta mucho de presentar imágenes de ciudadanos comunes que muy sonrientes están llevando a cabo sus labores cotidianas en un México luminoso y de colores, tranquilo, limpio y sin miseria. Además de casa y mecánicos, estudiantes y comerciantes, albañiles, campesinos, trabajadores, petroleros y pescadores. A los noticieros, por el comentario, les gusta mostrar las situaciones difíciles y decepción, que un huracán, que una inundación, que un accidente, que un acto de delincuencia. Ambos pretenden que el suyo es el verdadero México, y ambos mienten, porque el país no es solo lo uno ni solo lo otro. No es nada más de colores alegres, pero tampoco de puras grises sombras. Pero de que ni la imagen es ya confiable como riesgo de la realidad, tenemos un ejemplo inmejorable. Los ciudadanos vimos en la televisión a guardaespaldas del gobernador de Oaxaca, vestidos de civil, con armas de alto poder, disparando al aire para amedrentar a grupos de manifestantes durante los disturbios ocurridos en 2006. Pero cuando se le preguntó directamente sobre esto, el señor soltó la carcajada y dijo que eran puros cuentos, que habían sido cohetones. Más de lo mismo. Los ejemplos podrían seguir y seguir. Allí está la imparable corrupción que florece por debajo de los letreros que piden denunciarla.
Allí está año con año los discursos del secretario de Educación Pública, asegurando que ni los uniformes escolares ni las cuotas son obligatorias en las escuelas del gobierno, pero todo padre de familia tiene que comprarlos y tiene que pagarlas. Allí está el servicio de recoger la basura que se anuncia gratuito, pero no hay camión que se la lleve sin cobrar. Allí está la tintorería que si echa a perder la ropa, o la constructora que construye mal una casa, o la concesionaria que vende un auto defectuoso, y no hay a quien reclamar, aunque exista una flamante Procuraduría de Consumidor. Por supuesto, no cualquiera entiende este código tan nuestro. Al año de iniciado el gobierno del presidente Cedillo, un periodista del New York Times escribió un artículo elogiando lo que llamó la revolución callada. Y de ese mandatario por las reformas que habían emprendido en los sistemas judicial y electoral, pero los mexicanos sabíamos que ni una sola de esas reformas se llevaban a cabo, que solo habían sido propuestas de papel. Y es que nosotros, los ciudadanos, sabemos que aunque nos aseguren una y otra vez que el drenaje profundo de la capital funciona perfectamente, año con año la ciudad se inunda, que aunque el presidente de la República afirme que un rincón de Chiapas que les va a ayudar a mejorar la situación, los años pasarán sin que eso se cumpla, que aunque nos digan que se comprometen menos delitos, la situación está fuera de control. Como escribió el periodista Andrés Oppenheimer, las cosas en esta parte del mundo muchas veces son lo contrario de lo que aparentan ser.